El gobierno está haciendo algo distinto a lo que decía el acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo tenía un par de párrafos que decía que iba a haber una política de monetización este año de compra textual, textual. Búscalo si querés con ChatGPT, que yo lo tenía abierto acá el documento, pero de compra de reservas por parte del Banco Central con emisión de pesos sin esterilizar. Significaba sin emitir otra deuda en pesos que paga interés para retirar esos pesos, ¿no? Si eso no pudo ocurrir hasta ahora es porque, para ponerlo en términos simples, no se recompuso la confianza. Es decir, porque el gobierno considera que si emite los pesos con la compra de dólares y esos pesos quedan como liquidez en los bancos y eso baja la tasa de interés y se prestan, bueno, eso puede movilizar un poquito algunos sectores y demás, pero parte de esos pesos se van a volver a depositar, se van a prestar y demás, y que al final del día o al final del mes, parte de esos pesos van a convalidar suba de precios más alto y parte van a ir a correr al tipo de cambio. ¿Ok? Entonces el gobierno está con una actitud súper conservadora respecto a los pesos. ¿Qué te dicen algunos? Dicen, bueno, ojo, porque si te empieza a subir la tasa de interés, esto es porque, porque vos estás muy conservador, pero bueno, hay muchos que consideran que quieren dolarizarse, porque ya consideran que o el dólar está en un nivel atractivo respecto a los precios de la economía. Recordemos que la inflación, no sé, entre enero y julio fue casi 19% y el dólar subió 2,5%. Entonces hubo una inflación en dólares elevada. Si eso ocurre, ojo que en algún momento, por más que vos retires todos esos pesos que comprás, que vendés cuando comprás dólares, y a su vez, ¿cómo retirás esos pesos? Porque del otro lado colocás bonos para que empresas y bancos o incluso particulares te compren esos bonos. Ojo que si en algún momento hay un proceso dolarizador, no sé, por ejemplo, si el que tiene depósito en pesos se quiere pasar a dólar y quiere pedirle a los bancos los pesos, bueno, lo que puede ocurrir es que quienes tienen esos bonos los empiecen a vender en el mercado secundario, cae la paridad de los bonos, sube la tasa de interés, bueno, y ocurre lo que ocurre siempre en los procesos de dolarización y corrida cambiaria, que sube la tasa igualmente, ¿se entiende? Entonces, planteo esto porque ahora vamos a la otra discusión, ¿no? Si hay efectivamente en la economía algunos que quieren devaluar y el gobierno dice no, porque esa es la discusión de siempre, digamos. Y yo creo que esa está mal puesta la discusión hoy así. Esa era la discusión con el 1 a 1 de Cavallo y de la convertibilidad. Que vos tenías un tipo de cambio fijo, dicho sea de paso, el Banco Central emitía pesos cuando compraba dólar y acumulaba reservas, y durante mucho tiempo la economía voló con esos pesos sin inflación, con 0% de inflación anual o 1% de inflación anual. ¿Ok? Se había prohibido por ley la indexación, bueno, muchas cosas ya analizamos. Pero bueno, cuando dejaron de entrar dólares y los dólares empezaron a salir, funcionó al revés. Como se mantuvo esa regla del 1 a 1 fija, la economía entró en una recesión que empezó a fines del 97 y duró hasta el año, fines del 2001, 4 años de recesión. Y esa recesión, para recobrar de alguna manera la economía ritmo, competitividad, necesitaba una deflación brutal de precios y salarios, es decir, que bajen nominalmente, porque la inflación era cero. Pero había que recortar los salarios menos 13, menos 15%, los precios tenían que bajar, de todos, no solamente, y sobre todo tenían que bajar también fuertemente los impuestos. Pero bueno, volviendo, yo no creo que hoy la discusión sea
devaluar o no devaluar, ¿no? Porque estás en tipo de cambio flotante. Pero fíjense lo que dice Caputo con el tema de evaluación ayer en este foro empresario financiero. Por otro lado, surge también el tema de el dólar y demás y de la competitividad. Ya lo expliqué hasta el hartazgo, pero lo voy a decir una vez más. Si la competitividad dependiera de una devaluación, nosotros seríamos la economía más competitiva de la galaxia, o sea, no del mundo, de la galaxia, porque, digamos, pasamos de 1 a 1500, o sea, entonces, ¿de qué depende la competitividad? Depende de estas cosas que estamos haciendo desde que llegamos. Depende de la baja de impuestos, depende de la eliminación, ya bajamos 3 puntos de impuestos, depende de la eliminación de regulaciones, depende también de la baja del costo financiero, por eso es importante que baje el riesgo país, también parte de cómo está surgiendo Vaca Muerta y demás es esto, ¿sí? Digamos, La Roca ahí estuvo siempre. Los incentivos se los hemos dado, pero parte de esos incentivos también es la baja del riesgo país, la baja del costo financiero. Y por último, la mejora en infraestructura. Bueno, a ver, respecto a la discusión, la gran apuesta del gobierno es que se derrumbe el riesgo país, ya contamos. Si entraran en esta economía los dólares, existiera la confianza, los argentinos sacaran los dólares del colchón, sería otra la discusión porque se pondría en movimiento la construcción, se revaluarían los precios de los inmuebles. En general, habría otra situación de actividad, ¿no? El crédito estaría disponible para crédito a largo plazo, para inversión, para crédito hipotecario, bueno, todo un círculo virtuoso, ¿no? Hay tipo de cambio flotante, entonces no podés devaluar o no devaluar. Lo que le están discutiendo al gobierno es si en ese tipo de cambio flotante, y bueno, la cobertura cambiaria con bonos dólar link más futuros pasó de 3.000 millones de dólares equivalentes en mayo a 11.500 millones de dólares ahora, muy cerca del pico de 15.000 millones de dólares que tuviste en octubre del año pasado en plena corrida cambiaria, de cobertura cambiaria con instrumentos en pesos. Entonces, lo que le están discutiendo, pero no lo estoy discutiendo yo, lo está discutiendo, o en todo caso, están observando, están describiendo algunos bancos de inversión, algunas consultoras especializadas del sistema financiero, dicen, uy, qué raro, digamos, cómo esto se está moviendo en este momento tan lejos del periodo electoral. Y obviamente eso es como una especie de preferencia revelada, lo que revela es que tiene mucha importancia la estabilidad del tipo de cambio en el proceso de desinflación para el gobierno. Dicho esto, voy a usar un argumento que usaba Sturzenegger para explicar por qué la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario y son todos unos burros los que consideran que el tipo de cambio influye en el nivel general de precios, en inflación. En todo caso, influyen los precios relativos, pero no. Estoy citando lo que planteó varias veces Sturzenegger y fue cuestionado por otros economistas como Roberto Frankl y demás. Yo no estoy dando una opinión de quién tiene razón y quién no tiene razón. Lo que quiero decir es que en un régimen de tipo de cambio flotante, donde vos tenés equilibrio fiscal y fijaste la cantidad de dinero, y hoy hay menos pesos en esta economía de lo que había a principio de año circulando, seguro con la base monetaria, pero también con otros agregados, pero con la base monetaria, si subiera el tipo de cambio, porque hubiera más demanda que oferta, si el Banco Central y el Tesoro dejaran de toquetear todo el tiempo dando la señal que quieren tener muy lejos de la banda cambiaria, ya una señal es la banda cambiaria, ¿sí? Che, mirá, ahí está el Banco Central, está Besen, a nadie se le ocurra que el dólar pueda pasar de 1.850 pesos. Pero entonces todos preguntan, ¿y por qué estamos hablando de devaluación a 1.500? ¿Quién está hablando de eso? Si no tenés el tipo de cambio fijo, si por suerte no le hicieron caso a Riazu,
que quería tipo de cambio fijo el año pasado, que hubiese sido para mí una catástrofe. Y el gobierno fue a un esquema de bandas cambiarias con flotación. ¿Por qué están hablando de devaluación? Si sube el tipo de cambio, porque hay más oferta, perdón, más demanda que oferta en el mercado cambiario, y vos tenés un programa muy sólido y creés que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, y se supone que en todo lugar significa en Argentina también, cosa que te voy a decir que en el largo plazo puede ser cierto, en el corto plazo hasta el más monetarista te dice hay otros factores en el corto plazo, no hace falta consultarlo a Friedman, que además consideraba que en el corto plazo había otros factores. Si sube el tipo de cambio y eso te genera que algunos precios puedan subir, qué sé yo, el precio de los autos, el precio de los alimentos, el precio, qué sé yo, de los transables, si vos fijaste la cantidad de dinero y son los mismos pesos persiguiendo a la misma cantidad de bienes, lo que tienen que bajar son otros precios. Entonces, si vos creyeras realmente en tu teoría, no te tendrías que preocupar por el tipo de cambio o estar todo el tiempo, como hace Caputo, diciendo que hay devaluacionista o no devaluacionista, porque no hay tipo de cambio fijo, porque no estás en la convertibilidad de Cavallo ni en el régimen que quiere Arriazu. ¿Se entiende? Y en todo caso, me parece válido que los economistas, por lo menos, qué sé yo, Broda, Liach, Carlos Rodríguez, hasta el propio Cavallo, o incluso los que consideran que está bien el esquema, que no tenés que Marcos Buscaglia, te digan, bueno, sería bueno para ver cómo está el mercado hoy, que dejen de intervenir con otros instrumentos o tener una política monetaria tan restrictiva en una economía que le falta empleo y actividad en los sectores que más empleo y actividad motorizan, que son la construcción, el comercio y la industria. Bueno, estoy describiendo, Entonces, ¿se entendió lo que digo? Pero evidentemente, el gobierno es monetarista o libertario, ¿no? Pero considera que para desinflacionar en la Argentina, y más vale que el dólar esté totalmente estable. No sé. ¿Qué otra explicación encuentro? Yo me acuerdo cuando Sturzenegger ha argumentado un montón de veces esto que yo les conté, que además es economía básica, digamos, ¿no? Monetarismo básico, ¿no? En la fórmula cuantitativa del dinero. Ahora, me parece que el gobierno se ha metido de alguna manera en una especie de encerrona. Porque qué necesidad en un régimen de tipo de cambio flotante que hables de los que quieren devaluar o los que... Si nadie te dice, si el gobierno, ¿cómo va a controlar la devaluación? Lo que en todo caso lo que están corriendo, le están diciendo, deja de intervenir. ¿Y cómo intervenir si no intervienen dentro de las bandas? Bueno, con estos otros instrumentos que señalan distintos economistas. Fíjense, después cuando Caputo, muy enojado, habla de los que hablan de la industria son unos tarados. La industria, ¿sí? En esos años, en el modelo de los cracks anteriores, ¿sí? La industria cayó 10%, a pesar de estar subsidiada la industria en tarifa y subsidiada por todos los argentinos, porque todos los boludos, como nosotros, pagábamos las cosas 2, 3, 4, 5, 10 veces lo que valían. Entonces, a pesar de que la gente pagaba todo el doble, el cuádruple o 10 veces lo que valía, y a pesar de que se les subsidiaba la energía y todo, la industria cayó 10%. Para todos los tarados que hablan de la industria. Frena un segundo ahí.
ven que uno, digamos, manejando un stream, puede en algún momento salirse un poco la correa cuando lee el chat. Ven cuando yo dije, ¿por qué me hablan? Es el ministro de Economía en un ámbito empresario financiero con agente de bolsa. Lo tenés ahí porque cuando me hablan de la industria, evidentemente qué sé yo, no creo que esté teatralizando, digamos, ¿no? Evidentemente se ofusca. Si Caputo públicamente, ¿cómo será en forma privada, no? Sí. No. Escríbeme, por favor, CS recesión. No me arrebe, ¿viste? Ahí en el chat. Sí, haceme el favor. No, en el chat. No, está bien. No me importa si me estás elogiando o me están... pero bueno, es un poco la discusión del momento, ¿no? No sé qué estás viendo para adelante, Martín, respecto a esto. Hay algunos que, de nuevo, a veces la tasa te ancla y te recompone el carry trade. Hay otros que cuando ven que la tasa sube y estás muy lejos de la elección y dicen mejor, bueno, busquemos todos los instrumentos que tengan cobertura cambiaria, ya sean estos bonos ajustados al tipo de cambio, ¿no? Aparte son duales, no solamente si o ganás con la tasa o con el dólar link, o busquemos instrumentos dolarizados, ¿no? Sí, es que vos acá tenés como principalmente dos perfiles. Primero, los bancos les sirve todos los bonos que sean TAMAR, ¿no? Ellos, bueno, hoy el encaje es muy alto, creo que es 45%, es muy alto, se puede integrar con títulos públicos. ¿Y el banco qué hace? O sea, se fondea, es decir, recibe guita de sus clientes que hacen un plazo fijo, directa o indirectamente, y después ellos, digamos, encajan parte de la plata y usan la otra. Pero el costo de ellos es la tasa de plazo fijo. O sea, vos te tiene que pagar la tasa TAMAR al cliente, ¿no? Ese es su costo de fondeo. Entonces, si vos le das un bono que es TAMAR más X, bueno, listo, pase lo que pase, siempre el banco va a tener un spread a favor, porque a vos te paga TAMAR, pero a él le pagan TAMAR más 8 anual. Listo, ese 8 anual es libre de riesgo para el banco, digamos, porque está calzado, ¿bien? Entonces a ese banco le sirve TAMAR, pero al exportador o importador que tiene un factor de tipo de cambio dentro de su negocio y, por ejemplo, está en la cola para remitir utilidades, para enviar utilidades al exterior y demás, y trata de esos pesos que tiene, mantenerlos cubiertos cambiariamente. O sea, que no se le desvaloricen en dólares hasta que llegue el momento de girar el dividendo y demás. Entonces, cuando el Tesoro emite deuda en pesos, y bueno, ve quiénes son los que van a querer la deuda en pesos y qué necesidades tiene, qué perfil tienen. Porque si yo salgo a ofrecer a todos tasa fija, no voy a llegar al rollover que necesitan y demás. Entonces, bueno, los instrumentos que ofrece el Banco Central y el Tesoro tienen que ver con estos perfiles de los que tienen estos bonos. Y bueno, hay mucho que es de dólar link, ¿no? Pero en general el stock de toda la deuda del Tesoro, digamos, no va en un trayecto explosivo. Sí, lo que llama la atención, Maxi, es lo que hablábamos el otro día, ¿no? Que el mercado ya con tanta anticipación a las elecciones esté tomando tanta cobertura en un momento en el que podemos presagiar que obviamente hay menos oferta por ahí por una cuestión estacional del campo, pero la demanda evidentemente está haciendo que por un lado el Banco Central compre menos y tenga que acelerar esa intervención por el otro lado, a través de futuros, a través de venta de dólar linked, y el mercado quizás está anticipando a una eventual suba de tasas, cosa que ya está sucediendo, de hecho, algunos puntitos ha subido, de hecho ayer hubo volatilidad de las tasas cortas, y si estás leyendo que el gobierno quiere tener este dólar frenado en 1.500, bueno, va a tener que ofrecer algún premio para aquellos que quieran o estén considerando la idea de, bueno, si le creo al gobierno que va a seguir estando en 1.500 el tipo de cambio, bueno, dame algo más para quedarme en pesos. Y quizás se está adelantando a ese proceso. Lo cierto es que no es una buena noticia para la economía tampoco, ¿no? Porque si empiezan a subir las tasas otra vez, en un contexto de mora alta y también de, bueno, una demanda interna que no arranca, es muy difícil
para adelante las perspectivas de la economía. O sea, es que no encuentro el informe de PPI que mostré ayer de la cobertura Es de antes de ayer. de antes de ayer. Sí, Marta, ahí te lo paso. ¿Me lo mandás? Sí. Así lo puedo mostrar. ¿Me Sí. lo mandás por mail? Así lo puedo mostrar Dale. acá. Sí. Porque me hiciste acordar, Martín, cuando vos hablás de eso, el gobierno anterior fue el campeón de dar cobertura cambiaria con bonos atados al dólar o con futuros. Como no tenía dólares y no había ninguna confianza y había una brecha, ¿y quiénes tomaban esa cobertura cambiaria? Porque uno dice, ¿para qué va a tomar la cobertura cambiaria? Si era atado el tipo de cambio oficial y el dólar estaba 150, 200% más caro. Los importadores. Los que tenían acceso y los grandes importadores, que son los que tenían acceso al tipo de cambio oficial. ¿No? Entonces, porque esa era la forma de calzar. ¿Me lo mandaste? Ahí te lo mando. Entonces, cuando vimos cuando decimos que durante la corrida del año pasado la cobertura cambiaria con instrumentos en pesos se disparó a 15.000 millones de dólares, equivalentes, ¿no? En el tipo de cambio oficial, prácticamente sí. El año pasado sí, con el tipo de cambio oficial, porque no hay prácticamente brecha. Y hoy estaban en 11.000 y pico millones de dólares. Bueno, no es nada preocupante en el corto plazo, porque ahora van a ver, creo que la cobertura llegó en ese tipo de instrumentos ¿a cuánto? A 30.000 millones de dólares o 25.000 millones de dólares con el gobierno anterior en diciembre, octubre de 2023, antes de que asuma Milei. Pero bueno, ahí estaba todo desbandado, entonces me parece que hay toda una discusión respecto a si el gobierno con esto calma las aguas, o por ahí calmara las aguas si se mostrara más tranquilo y confiado en su programa económico, y si circunstancialmente hay más demanda que oferta, porque además el gobierno necesita comprar muchos dólares en la Reserva del Banco Central, y qué sé yo, y ayer tal vez en vez de comprar 8 hubiese comprado 50 o 80 millones de dólares, y por ahí que suba un poco el tipo de cambio, y por ahí cuando venga un poco más de oferta y baje, y que no le preocupe tanto, y no esté instalando la discusión si Argentina necesita o no una devaluación cuando tenés un tipo de cambio flotante. ¿Se entiende? De hecho, eso por ahí te puede aliviar más la situación respecto al proceso de dolarización de las personas físicas y de las empresas, ¿no? Pues las personas físicas pueden dolarizarse directamente, compran todos los meses 2.000 millones de dólares, pero las empresas no pueden y usan otros instrumentos, ¿no? Lo mismo que veíamos con, en algún momento, ¿hay alguna intervención en el mercado financiero o no? Y hay algunos días que no, y otros días que parece haber alguna intervención, ¿no? Entonces, si eso tranquiliza, y creo que como Caputo es consciente de eso, ayer, y es consciente de que se instaló de nuevo ya la discusión muy temprano, ayer en un momento le dice a Pablo Wende que tiene una carta sorpresa, como tuvo el año pasado la ayuda de Bessent, ¿no? Fíjate cuando lo dice, el tape 6. Pues, Pablo, digamos que todavía no hemos podido anunciar, pero que venimos trabajando desde hace literalmente más de un año. Y en todo hacemos eso. O sea, a muchos los sorprendió el Tesoro americano comprando pesos. Ahora, si alguien cree que eso se da porque a mí o al equipo económico se nos ocurrió viajar un día y lo convencimos a veces de hacerlo, bueno, no, sepan que no funciona así. De hecho, recuerdo que cuando volví me llamó el expresidente Macri para decime por favor cómo pasó esto, porque yo sé que no es posible. Entonces, digamos, claramente es algo en lo que veníamos trabajando desde hacía muchísimo tiempo. Bueno, ahí claro, es más, revela ahí que tiene buena relación, creo que con Macri. Bueno, que hay varios que tienen buena relación con funcionarios, creo que tiene más relación Caputo, o es más amigo de Larreta que de Macri. Pero
Pero bueno, cuenta eso, entonces da a entender que algo, ahora si dice todavía no lo podemos porque estamos trabajando en eso, pero si tira esa carta es porque está viendo que hay un tema, ¿no? Entonces, vuelvo. El gobierno está comprando reserva, ok. Anuncia el programa financiero, ok. Caputo dice que hay un plan sorpresa, que puede haber la ayuda, está insinuando que hay una ayuda del Tesoro o de multilaterales adicional para el año que viene, perfecto. ¿Qué necesidad de estar mostrando un poquito la hilacha a esta altura del año? Porque te metes en una discusión porque el dólar está a 1.500 y tenés un tipo de cambio flotante que además... Desde ese punto de vista, te compraste 13.500 millones de dólares y el dólar está en 1.500 y el techo de la banda está en 1.850. O sea que no tenés ningún problema para que, si tiene que flotar un poco, porque compraste un poco más de dólares. ¿Para qué te vas a meter en esa discusión? Porque querés mantener muy baja la tasa de interés. Y bueno, y todo no se puede, digamos. Y qué sé yo, si vas con el apretón y querés mantener el dólar a 1.500 y por ahí la tasa te empieza a pegar y eso no es lo que hoy necesita la economía. Fíjense el tema de la cobertura cambiaria que hubo con el gobierno anterior en pesos, que fue un desastre. 25.000, ahí está. ¿Vieron el pico? El pico está acá entre septiembre y octubre del 2023. Desastre. Ese fue el pico total de este tipo de cobertura, con futuros, con bonos duales o dólar link en pesos. Después la corrida del año pasado, 15.000, ¿no? Después cuando en mayo todos decíamos, che, mirá que bien, están desarmando toda la cobertura cambiaria para munirse de artillería para el año que viene, y bueno, ahora estás de nuevo. A lo que voy es que de onda, no es la discusión de Arriazu. Fíjate Arriazu, ¿no? Que ayer sale y dice, che, pero devaluar es cambiarle el metro al petizo y demás. No. Cuando sube el dólar, ¿qué hace la gente? ¿Vende o compra? Compra. Y aparte yo le agrego el tema de unidad de cuenta. La inflación es un fenómeno monetario porque la mayoría de los países utilizan a la moneda como unidad de cuenta. Pero la inflación es el mecanismo de ajuste de la unidad de cuenta. Como no puede cambiar la unidad de cuenta, tiene que cambiar todos los otros bienes. Y si en Argentina el dólar es la unidad de cuenta, ¿qué voy a ganar, digamos, con mover el dólar? Yo no puedo fijarlo en cualquier lugar. Lo único que va a hacer es que suban los precios. ¿Ok? Voy a tener una inflación y entonces todas las encuestas, digamos, se van a ir a la miércoles. Yo no sé si está en equilibrio o no está en equilibrio. Ahora, sí sé cosas. El año pasado tuvimos un superávit comercial del orden del 10.500. Este año yo esperaba 13.500. Luego lo llevé a 20, luego a 25. Ahora estoy en 28.000 de superávit comercial. Y el año pasado tuvimos 7.700 de déficit en cuenta corriente. Ahora estoy en 10.000 de superávit. ¿Ustedes creen que es el gobierno el que está, digamos, haciendo eso? Es la economía en su conjunto. Entonces, digamos, si el Banco Central no comprara dólares, el dólar se desplomaría. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿De gusto subirlo? Entonces, nadie sabe lo que es el valor de equilibrio. ¿Las empresas están sufriendo algunas por el tipo de cambio real? Sí. ¿Puede hacer algo el gobierno? No. ¿Ok? Lo único que puede hacer es mantener la situación en equilibrio, dar el equilibrio macroeconómico. Ahora, piensen por un instante, eso es todavía sin que hayan entrado los fondos de capital, sí entraron las ON y compañía, pero los 140.000 millones del RIGI todavía no entraron. Hicieron una proyección de balanza de pago para el futuro. ¿Ok? Entonces, ese es el tipo de cosa que lamentablemente la gente busca una solución sencilla a un problema que es complejo. Para terminar. A ver, yo insisto, no es la discusión con Arriazu, porque Arriazu quería fijar el tipo de cambio. Es decir, él no sabe cuál es el tipo de cambio de equilibrio, pero quería fijar el tipo de cambio. Es raro. ¿Cuándo quería fijar el tipo de cambio? El año pasado, cuando
chicos, déjeme que estoy ahí en la pantalla. Entonces, no es la discusión con Arriazu. Porque tenés tipo de cambio flotante. Y fíjense que Arriazu plantea la inflación es siempre, en todo lugar, un fenómeno monetario, pero en Argentina, en la economía bimonetaria, Sí. El dólar es la referencia, entonces por eso quiere fijar el tipo de cambio. Bueno, por suerte eso no ocurrió. Entonces, bueno, que el dólar, hay dos posturas, ¿no? La más radical en este aspecto, ¿querés saber cuál es el dólar de equilibrio? Eliminar los controles de las empresas pueden comprar dólares cuanto quieran, eliminar la restricción cruzada. Hoy tiene $1 en su cuenta, quiere comprar un activo financiero en la Argentina, no puede comprarlo en dólares, tiene que venderlo contra peso y con los pesos comprar. Bueno, un montón de cosas que... y vemos dónde está el tipo de cambio de equilibrio. Y obviamente que el Banco Central siga comprando 50, 100 millones de dólares todos los días y tal. Esa es una visión, ¿no? La más radical, ¿no? La que plantea Cavallo. Lo que te plantean otros es, está bien, nadie es ingenuo. ¿Viste lo que te pasó el año pasado? Cuando decía, flota, no necesitamos reserva, te pegaste un susto terrible, es entendible, vos estás gobernando, los otros están opinando. Pero, ¿para qué vas a mostrar la hilacha y para qué necesitas que el dólar no se mueva? ¿Se entiende? Bueno, evidentemente el gobierno está viendo otras cosas que lo preocupan respecto a la estabilidad del dólar y por eso vuelve con un esquema, como mostrábamos con el tema de estos instrumentos de intervención. Pero para mí se equivoca si se mete en la discusión de devaluar o no devaluar. Yo siempre dije, acá algunas cosas se aprendieron. Una es equilibrio fiscal y cero emisión. Eso se aprendió, salvo por lo que consideran que copiarle a Brasil la Carta Orgánica del Banco Central es maniatar a los gobiernos de izquierda, progresista. ¿Y Lula cómo hizo? Para gobernar 3 mandatos y va por el cuarto, porque si no, no podría haber gobernado ningún mandato Lula. Pues tendría que haber estado todos los días dando señales a los mercados. Bueno, esa es una, equilibrio fiscal. Y la otra, la gran diferencia respecto al estallido de otros programas económicos en el pasado, en la Argentina o Chile en el 82, es que no tenés tipo de cambio fijo. Pasa una flotación, bueno, flotación cambiaria con banda, bueno, está bien, es la Argentina, está bien. Pero se te dio una situación muy favorable que la banda la ajustás con inflación pasada, es decir, también saliste, hubo 4 regímenes cambiarios distintos, lo fuiste modificando ad hoc, está bien, es la Argentina. Y ahora, porque la inflación, en vez de el techo de la banda, en vez de ir al 1% mensual, fue a la inflación de 2 periodos para atrás, el techo de la banda está en 1850 y a fin de año va a estar arriba de 2000. Y eso te da libertad para ver dónde se ubica antes del año que viene tal vez un proceso de dolarización mayor, dónde se ubica el tipo de cambio, ¿no?